Estamos muy lejos. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Estáis? Muy bien, pues en principio agradeceros haber sido tan diligentes a nuestra llamada. Estamos aquí para daros nuestro punto de vista sobre lo que ha sucedido hoy en el Pleno, el cual ha tenido que suspender la presidenta, puesto que todos habéis visto que era imposible continuar un Pleno en estas condiciones de voces, de incluso insultos y también un poco de intentando violentar a los diputados y diputadas que estábamos aquí hoy. Queremos también comentaros que estamos en negociación con el SEPEI, el equipo de gobierno y su diputado de personal que se encuentra aquí conmigo desde el primer día. Se han ocupado y preocupado por este tema de la negociación, tanto con los bomberos del SEPEI como con los demás trabajadores de esta institución. Y lo que no nos parece de recibo es que se utilicen estas técnicas de amedrentamiento de la institución y de intentar violentar el transcurso de un pleno en el que llevábamos acuerdos muy importantes, como por ejemplo era la devolución de la paga extraordinaria a todos los funcionarios y a todas las funcionarias de la institución. Nos parece que esto no son maneras de hacer las cosas y, desde luego, que en mitad de una negociación utilizar estas tácticas, que podríamos casi denominar de terrorismo en las instituciones, pues no nos parece la mejor forma de acometer una negociación ni de ponernos en cara a cara con alguien para negociar cualquier aspecto que ellos reivindiquen, que pueden ser muy lícitos lo que ellos reivindican, pero desde luego que esto no son formas de hacer las cosas. Queremos también deciros que esta negociación que se ha comenzado pues está influida desde luego por un acuerdo del anterior equipo de gobierno con los bomberos, un acuerdo que según los informes jurídicos que tenemos ha sido ilegal, puesto que se ha tomado sin pasar por mesa de negociación de los empleados públicos y sin hacerlo por los cauces establecidos para cualquier negociación con los empleados de esta casa. También quiero deciros que no son actitudes el hecho de venir aquí con una capucha, disfrazado. Esto es una institución muy respetable, una institución muy antigua y una institución que de verdad está para ponerse al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país y de nuestra provincia. Y, por supuesto, que no vamos a aceptar ni vamos a tolerar esta serie de escenas como la que hemos tenido hoy aquí, porque esto no beneficia a nadie, es algo totalmente gratuito y creemos que no se puede hacer como se ha hecho. Como os comentaba antes, el acuerdo se ha pasado por la Mesa de Empleados Públicos y, desde luego, que carece de informes técnicos favorables, como he dicho antes, y tampoco tiene presupuesto, con lo cual, aunque nosotros quisiéramos llevar ese acuerdo a cabo, pues no podríamos tampoco por ese motivo. También queremos remarcar la insolidaridad de esta parte de los funcionarios de la Diputación, puesto que las reivindicaciones de ellos, como he dicho antes, pueden ser muy lícitas, pero claro, no están acordes con las reivindicaciones de cualquier otro colectivo y nosotros tienen que entender que no podemos negociar solo con ellos las cosas porque aquí hay otros empleados públicos que se pueden sentir mal e incluso inferiores porque no son capaces de hacer a lo mejor lo que vienen a hacer ellos aquí al Pleno como hoy, porque no son un colectivo tan numeroso y como ellos, y claro, aprovechan eso para intentar, como decía antes, cambiar las decisiones que toma la corporación, y nosotros tenemos que defender los intereses de la institución también, y también los de los trabajadores, pero también los de la institución, y no podemos darle a cada trabajador lo que él quiere, porque a lo mejor eso es ilegal, como pasa en el acuerdo que teníamos encima de la mesa y que nos hemos encontrado aquí. Y por mi parte, pues nada más, deciros que estamos abiertos El Pleno se celebrará el jueves de la semana que viene, de nuevo se convocará y se celebrará el jueves de la semana que viene, con los puntos del orden del día que llevábamos hoy en él, y en ese momento pues llegaremos a los acuerdos que llevábamos en el orden del día de hoy. Se pospondrán diferentes cosas importantes que deberíamos haber aprobado hoy, pero así tiene que ser y entendemos que no tenemos otra solución.
Ahora ya abrimos el turno de preguntas por si queréis hacer alguna pregunta. Vamos a ver, la negociación. Ha habido una mesa, quiero recordar, el día 24 o el 23 fue el último día, otra mesa anterior, y había una convocada para el 30 de noviembre. Es decir, que estamos en pleno proceso de negociación. Uso se levantó de la mesa hace 2 días, el día 24, aunque permanecieron el resto de las organizaciones sindicales presentes que tienen representación en la Diputación. Entonces, como ha dicho, estamos en un proceso de negociación y creo que en los procesos de negociación se deben respetar las reglas de juego. Sí, en realidad es una parte. En ese acuerdo pues era una subida salarial de 500 euros para cada uno de los bomberos, por ejemplo, y ellos, claro, si nosotros entendemos que todo el mundo está en su derecho de reivindicar lo que considere necesario, y por eso nos sentamos con ellos a negociar, y ahí estamos, en ese punto de la negociación, que las negociaciones pues siempre son un tira y afloja donde todo el mundo tiene que ceder algo, ¿no? Si pretendemos llegar a una negociación y tener la razón al 100%, pues entonces es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo. Y cuando se utilizan aparte pues otros mecanismos para influenciar en esas decisiones, pues aún peor. ¿Y es la primera vez que se suspende un pleno? Sí, es la primera vez que se suspende un pleno. Es que en otras ocasiones, han venido aquí, se han sentado en el banquillo en los bancos del público y ellos han tenido sus pancartas y ha habido cierto murmullo, pero algo como lo que ha sucedido hoy, esto es inaudito en la Diputación, y entendemos en que prácticamente cualquier institución, porque es que llegar a estos extremos ya nos parece fuera de todo lugar. Cuando, si el equipo de gobierno se hubiese negado a negociar o estuviésemos enfrentados a ellos en algún momento, hubiésemos mostrado algo que le hubiéramos dicho, no, es que no queremos ni hablar con vosotros de este tema, nos da igual, no entenderíamos a lo mejor que pudiesen tomar una postura de este tipo, pero cuando se está hablando en una mesa nos parece de verdad fuera de lugar. O que intentan, pues eso, ¿no?, hacer un chantaje para conseguir al final lo que ellos quieren, y eso tampoco lo vamos a permitir. ¿Por qué dice Fernando que son ilegales las negociaciones del PP con este grupo, con el grupo del PP? Había un acuerdo firmado... Con fecha 7 de mayo, antes de las elecciones. 7 de mayo, la fecha, me está diciendo Miguel. Antes de la campaña electoral. También entendemos que pueden haber sido medidas electoralistas, era antes de la campaña electoral, y nosotros, claro, esos informes, ese acuerdo, yo os comento, se ha pedido informes jurídicos sobre él, y tenemos 5 informes jurídicos en la Diputación en contra de ese acuerdo, que, como os digo, ha sido entre los bomberos y el anterior equipo de gobierno, sin pasar, como debería haber sido así, No, sin tener informes. y también sin tener informes pues de técnico y presupuestario, es decir, que no tenían presupuesto consignado para hacer el pago de ese acuerdo al que se llegó. ¿Y a qué acuerdo se llegó? ¿Qué se acordó? Una subida salarial de 500 euros, básicamente. Miguel, ¿no? ¿Era el concepto? No, vamos a ver. Había 300 euros, era por concepto de peligrosidad, otros conceptos que había, pero también también el compromiso que había en ese acuerdo era negociar organización y funcionamiento. Desde lo que es Diputación hemos considerado que al final, entre unas cosas y otras, podíamos estar hablando de un acuerdo de una subida mensual de unos 500 o más, o 550 euros. Creo que es una cantidad bastante importante, teniendo en cuenta pues los salarios de los demás trabajadores de la casa y lo que está ocurriendo en la sociedad de cacereña, en la sociedad española, con el número de desempleados que hay, en fin, en el tema sociales. No. Bien, el acuerdo se basa, por ejemplo, tenía que tener informes previos de la intervención, que no lo tenía. En segundo lugar, pues se aprobaban una serie de conceptos que, según la normativa actual, no se podían aplicar. Y tampoco se respetaron un poco los procesos reglamentarios de negociación. Esos han sido un poco los 3 temas más importantes.
No, vamos a ver. Esta Diputación, viendo el sentir y lo que querían los bomberos, reconociendo, como siempre reconoció este Partido Socialista, pues el trabajo que realizaban, pues asumimos con ellos iniciar un acuerdo nuevo en el cual intentaríamos buscar anualmente encaje a sus reivindicaciones, a sus propuestas. Y para eso creamos la mesa sectorial. Pero eso todo es un proceso de negociación. Intervención no puede decir que es algo legal que no tiene consignación presupuestaria. Claro, es que no puede hacerlo, porque es que... Claro. No ha hecho, informe de intervención... Es que era obligatorio y no se hizo. Claro, es que no se ha hecho. No se hizo ese informe, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.